Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Esta es la primera plática de nuestro ciclo de conferencias que se van a llevar semanalmente los días viernes a las 5 de la tarde. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Antes de presentarlo, me gustaría hacer unas observaciones y invitarlos a varias cosas. Primero, los invitamos a que vean nuestras astrorecomendaciones, los cuales es un video pequeño en el cual les recomendamos a ustedes cosas que pueden leer, ver y observar en el cielo durante todo el mes de septiembre. Entonces, pues vayan a verlo, está en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook para que no se pierdan de las mejores, del calendario astronómico de septiembre. También queremos invitarlos a que vean nuestras Hubble efemérides, que son imágenes que el telescopio espacial Hubble de la NASA tomó ese día. Esos se publican diariamente. También los invitamos a que vean los datonautas, los cuales son clips de divulgación científica en el cual hablamos de un tema en específico. Y pues este trimestre va a ser muy especial para nosotros porque tenemos muchas actividades importantes, tenemos varias colaboraciones y más que nada vamos a tener el primer campamento astronómico del año. Obviamente todo esto se va a llevar con todas las medidas sanitarias posibles y mientras el semáforo no lo permita. Sin embargo, y lamentablemente, ya se nos acabaron todos los lugares. Volaron como pan caliente y ya se nos acabaron los lugares para que puedan asistir. Pero no, los invitamos otra vez a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan de absolutamente nada. Haciendo un recuento del trimestre pasado, nos fue bastante bien, de hecho muy bien, más de lo que esperábamos, crecimos muchísimo en todas las redes y pues tuvimos invitados muy importantes. El trimestre pasado tuvimos al doctor Lascano, que fue con quien iniciamos el ciclo de conferencias del trimestre pasado, y cerramos con la doctora Julieta Fierro. Y este trimestre no se va a quedar atrás. Tenemos invitados muy, muy importantes y para iniciar el ciclo de conferencias tenemos al doctor Sergio Mendoza Ramos. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza sobre su vida académica y me refiero a pequeña porque su historial académico es gigante. Entonces, el doctor Sergio Mendoza realizó sus estudios de licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en 1995. Realizó el certificado de estudios avanzados en matemáticas en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, en 1996. Su doctorado en astrofísica lo obtuvo trabajando en el laboratorio Cavendish del Departamento de Física en la Universidad de Cambridge del Reino Unido en el año 2000. Desde el año 2001, el doctor Mendoza labora en el Instituto de Astronomía de la UNAM como investigador. Su campo de estudio es la astrofísica relativista, particularmente el entendimiento de jets, agujeros negros astrofísicos, cosmología astrofísica y extensiones de la teoría gravitación. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al doctor Sergio Mendoza Ramos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctor Sergio. Muchas gracias por la invitación. Es de verdad un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Déjenme compartirles mi pantalla. Y bueno, pues vamos a comenzar. Lo que les voy a hablar es un poquito de un tema que trabajo muchísimo, que se llama agujeros negros. Entonces, es un tema inmenso y cada vez tiene más popularidad entre los astrónomos, entre la gente, entre los físicos. Tiene interés en diversas ramas del conocimiento. Entonces es algo muy bonito y les voy a platicar un poquito cómo empezó todo. Si ven en el título de la charla, bueno, pues le puse que va desde entes matemáticos, fueron primeramente creados de manera matemática, hasta realidad astrofísica en los últimos años y cada vez más. De hecho, esta semana todavía más fuerte. Estamos bien convencidos de que estamos detectando agujeros negros en diversos lugares, en este caso en nuestra galaxia para el caso de esta semana. Pero bueno, déjenme comenzar con toda esta historia. Eso comenzó hace más o menos hace poco más de 300 años. En 1687, Isaac Newton
construyó una ley de gravitación, describió todo esto justamente en una pandemia que duró 2 años. Se fue a casa de su mamá y ahí estuvo trabajando desesperadamente y pudo escribir este libro, El Principia Mathematica. Es un libro maravilloso que describe las leyes de la mecánica, los fundamentos de la física. Es el parteaguas revolucionario de toda la física, de toda la filosofía de la naturaleza, como se le llamaba a los físicos en ese entonces. Entonces, lo que él hizo, y perdón por voy a poner muy poquitas fórmulas, esta es una de ellas, pero bueno, es bastante sencilla para todos los que han llevado pues desde la secundaria. Entonces, lo único que hizo fue utilizar Newton para construir su ley de gravitación, propuso una forma matemática para construir esta ley de gravitación. Y lo que hizo fue utilizar la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler, en general, son 3 leyes que nos describen el movimiento de los planetas. La primera nos dice que los planetas se mueven en elipses o en círculos, que es un caso de una elipse. Y la segunda nos dice que a tiempos iguales se barren áreas iguales de estas elipses, ¿okay? Por el planeta a lo largo de su movimiento alrededor del Sol. Bueno, aparte el Sol está en el foco de una de las elipses o en el centro de un círculo. Entonces, si uno, por ejemplo, piensa eventualmente que los planetas están girando, pues hay una fuerza centrífuga hacia afuera que trata de separarlos del centro, así como cuando ve uno la ropa en una lavadora al exprimirse, la ropa está en las paredes de esta centrífuga. Entonces, de igual manera, los planetas deberían de estar dispersados. Entonces, Newton lo que postuló es que debe de haber una fuerza atractiva hacia el Sol, la cual está manteniendo en equilibrio a los planetas. ¿Qué equilibrio? Bueno, el planeta trata de centrífugamente salirse de esa órbita y el Sol pues lo que está haciendo es jalarlo en dirección contraria en un equilibrio perfecto para mantenerlo estable. Uno puede calcular eso. De lado esta formulita lo que nos dice es que la aceleración centrífuga es v cuadrado entre r, donde v es la velocidad del planeta, r es la distancia al Sol, si pensamos que tienen órbitas circulares para hacer todo muy facilito. Y entonces lo que uno puede ver es que la velocidad está dada en la tercera ley de Kepler. Kepler encontró de manera empírica una fórmula para relacionar esa velocidad. En general, esa velocidad es proporcional a la raíz de la masa del Sol dividida entre la distancia del planeta al Sol. Entonces, bueno, v al cuadrado, pues es nada más entonces la masa entre el radio entre la separación del planeta y el Sol, y como acá teníamos una R, nos queda R cuadrado, y se le pone una constante de proporcionalidad, una constante universal, que Cavendish fue el que utilizó la letra G, y ahora la conocemos como la constante gravitacional de Newton. Esta fórmula, Newton llamó a toda esta idea de gravitación, a tenerla de esta manera, como una ley de gravitación universal. ¿Por qué universal? Porque debe de afectar absolutamente todo, incluso a la luz. Newton en su libro de óptica describió que la luz también debe de ser afectada por las fuerzas gravitacionales. Sin embargo, no propuso ninguna fórmula ni hizo más. Solamente es un párrafo en el libro de óptica, el cual Newton de manera negativa lo que hace, lo voy a platicar más tarde, pero bueno, de una vez les digo, lo que dice es, no debería de ser también que la luz deba de ser atraída por la gravitación. Solamente lo dijo así, no puso más énfasis, y fue muchos años más tarde cuando la gente empezó a darse cuenta cómo podía hacerse o cómo podía llevarse a cabo esto. La primera persona que empezó a trabajar con esta idea ya propuesta por Newton de que la luz también debería de ser atraída fue atraída por la gravitación, fue el reverendo John Michell. John Michell es un poco desconocido, pero fue un personaje impresionante en la Universidad de Cambridge también. En 1783, ahorita van a ver todo lo que hizo, pero bueno, él en 1783 fue el primero que encontró una fórmula para poder describir un objeto oscuro del cual ni la luz puede salir. Déjenme decirles un poquito de John Michell. John Michell fue geólogo y astrónomo británico. Se le conoce como el padre de la sismología. Todas las ideas que tenemos hoy en día de sismología vienen de él.
Él ideó el concepto de estrellas binarias, es decir, estrellas orbitando una alrededor de otra, ¿okay? Algo maravilloso, no se podían ver, está uno generalmente un telescopio para poder resolver un sistema binario. Bueno, él pensó que deberían de existir. Inventó la balanza de torsión, que todos, si son físicos ustedes o en la prepa a veces utiliza uno esta balanza de torsión. En general es como un péndulo un poquito raro, pero bueno, tiene una forma de balanza y con esto uno puede medir la masa de la Tierra. Entonces él fue la primera persona que empezó a medir la masa de la Tierra. Y dio la ley del cuadrado inverso de repulsión de cargas, algo que casi siempre se le atribuye a Faraday, porque Faraday lo puso de manera muy precisa, pero bueno, él fue la primera persona, John Mitchell, que empezó con esto. Aparte, comenzó con este experimento de medir la masa de la Tierra, el cual lo terminó Cavendish, y bueno, generalmente a la balanza se le conoce como la balanza de Cavendish, curiosamente, ¿ok? Y aparte de todo, tenía que ser sacerdote, y entonces tenía ciertas cosas que hacer. Les cuento una historia bien peculiar. John Mitchell en ese entonces, bueno, cuando estaba trabajando en la Universidad de Cambridge, él quería casarse, y no se lo permitían, no por ser sacerdote, porque en la religión anglicana sí se pueden casar, simple y sencillamente no lo dejaban casar por ser investigador de la Universidad de Cambridge. En ese entonces los investigadores en la universidad no podían casarse, era como un monasterio. Entonces renunció totalmente a todo lo que, a todos sus privilegios académicos, se fue incluso de Cambridge, se fue a otro lugar y ahí fue donde empezó a trabajar todas estas maravillas que les acabo de contar. Y bueno, más aún, incluso construyó la primera forma que uno debe de tener siempre en la mente de lo que es un agujero negro. La hipótesis que utilizó John Mitchell fue que la radiación electromagnética era atraída por la fuerza gravitacional. Entonces, bueno, pues esto ya lo había dicho también Newton, entonces solamente era heredarlo. Y lo que él hizo fue utilizar el concepto de velocidad de escape. Entonces, nadie sabía en ese entonces la velocidad de la luz, pero bueno, no tenía por qué ser infinito. La única suposición es que la luz viaja rapidísimo, pero debe de tener una cierta velocidad, ¿ok? Debe de ser finita, pero muy, muy grande. El número es muy grande, hoy en día lo sabemos, es 300,000 kilómetros por segundo en el vacío. Entonces, bueno, lo que hizo él fue lo siguiente. Imaginen, por ejemplo, que empiezan a lanzar una piedra hacia arriba, ¿no? Estas imágenes están mostrando esto. Entonces, si lanzan una piedra hacia arriba, eventualmente caerá. Lanzan otra piedra más fuerte y eventualmente caerá. Ok, bueno, imaginen ahora que tienen más y más gravedad. Ok, pues cada vez la piedra va a tardar más en salir y más en salir y cada vez va a quedarse más, pues necesita uno más fuerza para poder hacerlo. En fin, regresemos al experimento inicial. Si yo empiezo a lanzar esta piedra y la lanzo cada vez más fuerte y más fuerte, va a llegar un momento en que no va a regresar. Va a llegar hasta infinito y en infinito se va a parar ahí con una velocidad igual a cero. La velocidad inicial que yo le tuve que impartir a esa piedra para que saliera de la fuerza gravitacional de la Tierra se le conoce como la velocidad de escape. Es la velocidad que necesita uno para escapar de un pozo gravitacional. Entonces, bueno, las naves espaciales por eso tienen un montón de fuerza de impulso para poder salir de la Tierra, ¿ok? Tienen que vencer esta superfuerza y demás. Pero ahora imaginen que hacemos lo mismo con la luz. Si yo agarro un fotón, por ejemplo, piensen en un apuntador láser de estos verdes ahora que se usan mucho, sobre todo para la astronomía amateur y cuando está uno viendo constelaciones y demás, piensen que tienen un haz de láser, ¿ok? Y que bueno, la atmósfera no nos hace problemas ni nada, lo lanzamos, ahí tenemos la luna y nos va a regresar totalmente. ¿Por qué? Porque unos astronautas pusieron unos espejitos ahí, ¿ok? Entonces, bueno, están los espejos y nos regresa sin ningún problema, ¿ok? Podemos escapar, la luz puede escapar de la Tierra sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la velocidad de escape de la Tierra es mucho menor que los 300,000 kilómetros por segundo. Entonces Mitchell dijo, bueno, imaginemos un objeto que está tan compacto, tan denso, en el cual su fuerza gravitacional es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de este objeto. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Trata de salir un fotón, pues primero imaginen que poco a poquito le empezamos a poner más masa o empezamos a hacer más pequeñito el objeto, más compacto, ¿ok? Y entonces la densidad, ese es el término adecuado, la densidad de este objeto empieza a incrementarse
Llega un momento, entonces, poco a poco vamos a ir viendo, pues el rayo de luz empieza a curvarse hasta que eventualmente ya no sale. Es como esta imagen última, ¿no? Esta imagen rojita y esa caricatura que les puse ahí. Entonces, eventualmente ese rayo ya no sale y se queda atrapado. Un observador entonces externo a este sistema que ve, no ve nada. De ese lugar no escapa la luz. Ese objeto es un objeto oscuro. Y bueno, pues fue hasta mucho tiempo después, hasta el año 1969, cuando uno de los estudiantes de Albert Einstein, John Wheeler, bautizó a esos objetos como agujeros negros. ¿Ok? Fue toda una cosa, estos cálculos de Mitchell se olvidaron por muchísimos años, por unos 250 años, se han ido reestructurando, hay gente que ya empieza a documentar todo el trabajo de John Mitchell y demás. Sé que están haciendo una biografía de él, esperemos que salga pronto para aprender muchísimo de todo esto que había sido bastante olvidado históricamente. Bueno, entonces aquí se los puse muy fácil, lo que es para los que están estudiando física. Otra vez esta ya va a ser la última formulita, pero va a ser muy útil. Ok, la fórmula que utiliza uno desde la secundaria para la velocidad de escape es que la energía total tiene que ser igual a cero. ¿Por qué tiene que ser igual a cero? Sabemos que la energía es una constante y entonces si por ejemplo queremos que la velocidad en infinito de la partícula valga cero, ¿ok? Este término se hace cero, y en infinito uno entre el radio, uno entre la distancia que tenemos al punto donde se está ocurriendo, donde se está generando la gravitación es cero, pues cero más cero es cero, y entonces lo podemos evaluar donde nos dé la gana, vamos a evaluarlo en la superficie, entonces, de algún objeto, por ejemplo, de la Tierra y demás, y ahí resuelve uno esa ecuación y ya está. No hay ningún problema y entonces nos da la fórmula para la velocidad de escape. Si ahora hacemos que la velocidad de escape sea igual a c, donde c es la velocidad de la luz, resuelve uno este sistemita rápidamente y resulta en esta relación que está aquí. Y entonces puede uno resolver para el radio o el tamaño que debe de tener ese objeto. Y el tamaño de ese objeto es algo importantísimo. Históricamente se le conoce como el radio de Schwarzschild, porque Schwarzschild fue la persona ya ahora en la época moderna que redescubrió este número, pero fue John Mitchell el primero que hizo el calculito que está aquí en estas dos líneas. No hizo nada más John Mitchell hace 250 años. Es algo muy fácil que con tantita física de secundaria lo puede uno hacer. Y entonces esa es la forma que tiene. Si ustedes se fijan, aquí está dividido entre c al cuadrado, es decir, estamos poniéndole entre 300,000 al cuadrado, eso es un número totototote. Entonces, algo que dividimos entre muchísima gente, un pastel que lo dividimos entre muchísima gente, pues las rebanadas son muy pequeñitas. Es decir, este generalmente es un número muy pequeño. Para que se den idea, si ponemos, por ejemplo, la masa del Sol, este radio, el tamaño de este objeto, ¿ok? De este objeto oscuro, es más o menos unos 3 kilómetros. Para el caso de la Tierra, es más o menos unos cuantos centímetros, ¿ok? Para que se den idea. O sea, para que la Tierra se volviera totalmente oscura, la tenemos que hacer pequeñita y ponerla en un radio de unos cuantos centímetros. Entonces, bueno, el punto es que un objeto de masa m con un radio menor a rs, ni siquiera la luz puede escapar. Ya les dije que John Wheeler los bautizó como agujeros negros. Negro porque ningún observador externo puede observarlos. Aquí está una caricatura de cómo debería de ser un agujero negro. Un agujero porque ni siquiera la luz es capaz de escapar a la gran atracción gravitacional que se tiene, ¿ok? Entonces, este es el concepto, es un concepto viejísimo, viene desde las ideas más primogenias de Newton, es simplemente aprender y explicar tantito, llevar un poquito más allá los conceptos de Newton. El punto es que la gravitación tiene que ser relativista. La gravitación tiene que tener estas partes relativistas que construyó Einstein para poder explicar el mundo, ¿ok? La naturaleza. Esto lo hizo primeramente Einstein construyendo una teoría de relatividad que le llamó relatividad especial. Es una teoría mecánica que generaliza los postulados y las ideas de Newton, primeramente propuestas por Newton. En general, en lo que se basa es que la velocidad de la luz es finita. En las teorías en la teoría mecánica de Newton, la velocidad de transmisión de la información es infinita. Y uno lo puede ver cuando uno trabaja en mecánica newtoniana para todas las cosas que hacemos aquí en la Tierra. Eventualmente uno no tiene que ver de, mira, si yo empujo esta mesa que está aquí, pues se tarda un cierto tiempo en reaccionar el otro lado.
No, jamás hacemos eso. Yo empujo e inmediatamente el otro lado reacciona. O sea, la transmisión de la información, en este caso del empuje, se lleva a cabo de manera infinita. Einstein lo que hizo fue proponer un postulado muy, muy fuerte, pero que hasta la fecha nunca ha sido violado y se le conoce como el principio de relatividad de Einstein. En este principio de relatividad de Einstein, lo que dice es que la física es la misma en todos los laboratorios que uno la haga, que haga los experimentos de la física, y aparte que la velocidad de la luz es la misma en todos estos laboratorios. Se les llama sistemas de referencia inerciales en física. Entonces, ¿qué velocidad es? 300,000 kilómetros por segundo. No importa cómo lo hagan. Entonces, es algo muy raro. Porque, por ejemplo, si yo me voy moviendo en el metro, por ejemplo, y tengo un cuate, imagínense que el metro no se frena en un andén, ¿no? Llega a una estación y se sigue así de largo, ¿no? Entonces, imagínense que hay un cuate ahí que me dice, hey, espérate, te voy a pasar tu lunch, ahí te va, ¿no? Y nos lo avienta. Yo lo voy a recibir con la velocidad que venía el tren, más la velocidad con la que él me aventó la lonchera, ¿de acuerdo? Sin embargo, con la luz no pasa eso. Si alguien dispara, no dispara, me alumbra con una lámpara proveniente del metro, piensen los faros del metro, yo voy a detectar que se están moviendo a 300,000 kilómetros por segundo. La luz, no importa cómo se mida, en qué sistema, en qué laboratorio se haga y demás, siempre va a tener este valor de 300,000 kilómetros por segundo. Eso es algo súper brutal, no hay manera de demostrarlo, hay indicios para su demostración, pero bueno, solamente queda en eso, ¿ok? Y después lo que hizo Einstein fue proponer para hacer su teoría de gravitación una cosa que él mismo denominó el principio de equivalencia, en el cual lo que dijo fue que los sistemas o los laboratorios en los cuales hay gravitación son equivalentes a laboratorios en los cuales no hay gravitación, pero están siendo acelerados hacia arriba. Entonces, yo puedo sentir la misma física, las mismas cosas que están ocurriendo si yo me muevo en un sistema acelerado. Entonces, son equivalentes uno con otro. Ambos producen aceleración. Una manzana cae a 10 metros por segundo al cuadrado aquí en la Tierra. Si yo me acelero en un elevador a 10 metros por segundo al cuadrado hacia arriba en esta figurita, okay, voy a sentir que estoy en la Tierra, voy a sentirme con gravitación. Entonces hay muchas maneras de ver esto. A lo mejor han visto, por ejemplo, cómo entrenan a los astronautas en la Tierra, los suben bien alto en unos aviones especiales que están acolchonados, como totalmente para evitar golpes, y no tienen esos aviones nada, o sea, no tienen asientos, es solamente una cabina grandotota. Y entonces lo que hacen es que dejar caer el avión totalmente, ¿no? Lo más que puedan, hasta que eventualmente los astronautas empiezan a flotar. ¿Por qué empiezan a flotar? Porque se empezaron a mover en dirección de la aceleración gravitacional hasta que esta misma desvanece. Y entonces uno puede, como son equivalentes, pues también uno puede, si lo acelerara hacia abajo con la aceleración de la gravitación, en este caso para ¿ok? Desaparecería la influencia gravitacional y estaría volando la manzana y el Newton que está aquí puesto, ¿ok? Entonces, esta teoría de la relatividad es peculiar, cuesta trabajo entenderla, está basada, y por eso Einstein lo puso así, le denominó esta teoría de la relatividad, porque este concepto de decir derecha, pues depende del sistema de laboratorio donde esté uno hablando, ¿no? Aquí está un ejemplo que todos nos pasa, ¿no? O sea, tu derecha no es mi derecha si estoy viendo a alguien de frente, ¿ok? Aquí está una caricatura muy bonita, nada más ejemplificando esto, ¿no? Unas estrellas que yo puedo ver aquí, por ejemplo, desde la Tierra, una detrás de la otra, pues no la veo más que una sola estrella, pero me voy a otro lugar, como ejemplo muy hipotético, Marte, y entonces pues las voy a ver como un sistema binario, ¿no? Estos ejemplos aparte puede uno entrar y ver que los relojes caminan de manera diferente dependiendo de los laboratorios donde uno esté. En un laboratorio que se acelera o en un laboratorio que se mueve, el reloj hace tic-tac de manera muy diferente comparado con relojes que están, digamos,
quietos, por ponerlo de manera muy sencilla. Entonces, estos conceptos de relatividad solamente el punto de introducir que la velocidad de la luz tiene que ser finita, nos cambia totalmente la percepción a la cual estamos acostumbrados. Pero bueno, no tiene por qué ser la realidad como la realidad más general como la que estamos acostumbrados. Ciertamente lo que nosotros hacemos aquí funciona bien y está muy bien para muchísimas cosas, pero cuando tenemos que entender de manera más global las cosas, pues tenemos que expandir nuestros horizontes y pensar de manera diferente. Curiosamente, algo que hizo Einstein y que no logró jamás Newton fue explicar qué era la gravitación. Newton simplemente dijo, ahí está, es una simple fórmula. Einstein lo que dijo fue, no, es una manifestación de la curvatura del espacio. El espacio aquí que nos rodea y demás está curvo y los objetos caen debido a esa curvatura del espacio. Yo creo que lo han visto ustedes mismos en muchas ocasiones, pero la gente lo que utiliza es agarrar como una sábana, ponerle una piedra, estirarla primero la sábana con sus dos manos, le ponen una piedra ahí en medio y entonces la sábana se curva y entonces pues, avientan una caniquita, denle vueltas y la canica empieza a caer hacia la piedra. Piensen que la piedra es algo así como la tierra, ¿ok? Y la canica es esa manzana que está ahí puesta cayendo sobre el pozo gravitacional que tiene la Tierra. Entonces es una manera muy primitiva o muy ideológica, muy rara de pensarlo, pero es la única fácil porque en un espacio de 3 dimensiones no podemos dibujarlo bien. Entonces ahí son las puras matemáticas las que nos dejan trabajar de manera muy bonita. O sea, no hay manera de construirlo, ¿no? Y otra cosa más, lo que hizo la manera en la cual reacciona el espacio a esta curvatura, pues sí, la materia y la energía, recuerden que energía es mc cuadrado, ya están los chiclets de cualquier marca que quieran, viene esa formulita, ya se volvió muy famosa, entonces ni voy a entrar en ella, energía y masa son equivalentes, entonces materia y energía nos deben de provocar curvatura. Aquí está un ejemplito de cómo se puede curvar, ¿ok? El espacio nada más, es una super caricatura con respecto a esto. La persona que trabajó y mostró estas ecuaciones fue Hilbert, y después él le mandó una postal a Einstein para hacer esto. Curiosamente, históricamente, las ecuaciones se conocen como las ecuaciones de Einstein. Hoy en día ya han habido discusiones más fuertes y se le conocen de manera más general como las ecuaciones de Hilbert-Einstein o nada más las ecuaciones de Hilbert. Pero esencialmente lo que es esto. Y la idea la tenía Einstein. Einstein tenía muy bien esa idea de que la materia debe de provocar curvatura. Él se alocó totalmente, era una propuesta sin fundamento experimental, simplemente lo llevó a cabo en su propia imaginación. Y esto porque desde esa época y un poquito más antes, desde el gran matemático Riemann, ya había discusiones de que probablemente el espacio que nos rodea debe de estar curvo, pero nadie sabía ni cómo medirlo, ni cómo nada. Fue Einstein el que lo propuso cómo debería de hacerse, pero bueno, el resultadito final, que no tiene nada que ver con todo el desarrollo de la teoría, que sí es de Einstein, fue del matemático Hilbert. Bueno, teniendo esas ecuaciones son complicadísimas de resolver, son ecuaciones para los muchachos que están en la licenciatura de física, son ecuaciones diferenciales parciales, no lineales, cuesta muchísimo trabajo resolverlas. El mismo Einstein dijo, no puede haber solución de esas ecuaciones, seguramente no hay. Bueno, se sorprendió cuando en la Primera Guerra Mundial, Schwarzschild, que estaba en el campo de batalla, encontró la primer solución a una masa puntual. Es como poner un planetita, un sol, por ejemplo, y ver cómo se mueven los planetas alrededor de ese sol, pero ahora utilizando la formulación de Einstein. Lo que uno puede ver es que si ese sol tiene una fuerza gravitacional suficientemente débil, ¿ok? Así como nuestro Sol que tenemos aquí, recupera uno toda la forma en la que deben de moverse los planetas según las 3 leyes de Kepler, por ponerlo así muy sencillamente. Sin embargo, habla un espectro totalmente impresionante hacia otro camino. Schwarzschild encontró, en efecto, este radio, que le estamos poniendo el radio de Schwarzschild otra vez, sale de inmediato en sus ecuaciones, ¿ok? Y aparte, encontró también otra cosa muy peculiar, que en el punto R igual a 0 hay una singularidad, es decir,
todo se vuelve infinito, todo la densidad, la presión del objeto, cualquier cosa que yo quiera ver, mis coordenadas explotan y se vuelven infinitas. Es algo muy, muy peculiar y se le llama una singularidad. En esta solución que encontró Schwarzschild, también existe una singularidad, pero que se le llama removible. Hace una transformación de coordenadas, como las que estamos acostumbrados en física, y puede uno removerla. Eso es más o menos como lo que pasa a veces en algunos mapeos. Miren. Por ejemplo, este es un mapa, ¿okay?, de la Tierra, y peculiar, y bueno, pues en esta parte más ahí donde se empiezan a juntar todas las coordenadas, es simplemente porque desdoblamos una esfera, ¿ok? Y eso llevarla a un plano en principio no se puede hacer, hay unas maneras muy modernas que sí, pero vamos a dejarlo en la manera más clásica que existe. Uno no puede hacer eso a menos que se rompan y se deformen excesivamente algunos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, ve uno Rusia, ve uno Groenlandia y dice uno qué enorme es, ¿no? Pero resulta que Groenlandia no es tan grande, ¿ok? Comparado, por ejemplo, con Brasil. Entonces, son ese tipo de cosas que pasan en el mapa, ¿no? Y hay ciertos puntos donde las coordenadas se vuelven singulares, es decir, ya no puede uno definir bien coordenadas en un mapa de ese estilo. Entonces, eso mismo pasa en la solución de Schwarzschild estándar. Lo puede uno llevar a otras soluciones y todo cambia. Fue Eddington, aquí está, esta es una imagen de Schwarzschild aquí, y esta es una imagen de Eddington. Eddington fue la persona que más apoyó al desarrollo de la teoría general o de la teoría gravitacional de Einstein, esta teoría relativista de gravitación. Eddington escribió el primer libro ya de manera muy, muy formal de cómo cómo aprender relatividad y cómo hacerla, e incluso llevó a cabo hace un poquito más de 100 años, 101 años para ser más precisos, llevó a cabo una expedición para hacer las primeras mediciones de cómo se deflectaban rayos de luz de estrellas detrás del disco solar, detrás del Sol, justamente en un eclipse, y bueno, cómo eventualmente estas estrellas no aparecían en la posición que deberían de estar. Entonces esa fue el primer experimento sólido con respecto a validar la teoría general de la relatividad de Einstein. Eddington estaba en la Universidad de Cambridge y era el astrónomo real en turno en ese entonces. En los años 1960, después hubo un matemático muy famoso, todavía vive, Roy Kerr, construyó unas soluciones. Aquí está una imagen de Roy Kerr, una foto bastante reciente de él, en la cual el espacio, en la cual estos agujeros o el espacio está también girando. Esto es importante porque en astronomía, cuando uno genera un agujero negro, cuando hay un colapso gravitacional, hay un cierto momento angular, un cierto grado de rotación en estos objetos, que esto mismo se va heredando, entonces va arrastrando también al espacio consigo mismo, y eventualmente lo que espera uno es que el espacio esté rotando y bueno, tenga uno un objeto puntual como un agujero negro, ¿no? Entonces, recuerden nada más, una vez que uno pasa el horizonte, esta línea de no regreso, no hay manera de regresar, y de hecho no puede demostrar que no hay ningún objeto estable ahí dentro. Cualquier cosa que caiga ahí dentro, toda se va hacia un punto, hacia esa singularidad donde la densidad, la presión y cualquier otra variable física eventualmente se vuelve infinito. No es que sea muy, muy grande, se vuelve infinito. Estos todos lo sabemos, todos los que trabajamos en esto, es un defecto de la teoría. Esos defectos se heredan desde las partes clásicas, o sea, una partícula puntual también tiene singularidades. Entonces, aquí el punto es que no sabemos o no tenemos construida una teoría cuántica de la gravitación. Una vez que eso pase, uno espera que estas singularidades eventualmente desaparezcan, a pesar de que tenga objetos tremendamente compactos con presiones y densidades enormes, pero no iguales a infinito. ¿Ok? Sin embargo, bueno, voy a hablar de la singularidad nada más como eso. Entonces, fíjense, todo esto pues va muy matemático y es uno, bueno, pues parece bien, pero qué raro, ¿no? Suenan cosas muy raras. Bueno, vamos a empezar a ver las realidades, ¿ok? ¿Cómo empezó toda esta historia? En el año de 1781, Messier descubrió ópticamente a una galaxia que se llama M87. También se le conoce de acuerdo a las... M es por el catálogo de Messier. 87, voy a hablar de esta galaxia más, porque ha tenido mucha relevancia, sobre todo desde el año pasado. Pero bueno,
También se le conoce, depende en qué clasificación tenga uno, así se trabaja en astronomía, hay catálogos y demás, y bueno, en el catálogo NGC es el objeto 4486, en el catálogo 3C de la Universidad de Cambridge es el 274, o también se le denomina Virgo A. Entonces, son varios nombres para el mismo objeto. El punto es que en 1918, hace un poquito más de 100 años, fíjense que Herbert Curtis observó, traducido hacia el español, un curioso rayo de emisión óptica que parece conectar al núcleo de esta galaxia con una línea delgada de materia. Nadie siguió con esas observaciones de Curtis, ahí se quedaron. Fue hasta los años 1950 y 60 con el desarrollo de la radioastronomía que la gente dijo, wow, claro, estaba viendo algo impresionante, estaba viendo jets. Esta es una imagen del telescopio espacial Hubble, ¿ok? Y aquí lo que se ve, pues aquí lo pueden ver, esta línea que está saliendo, o está, pues algo está saliendo del núcleo, algo está interconectando el núcleo de esta galaxia, ¿ok? Resulta, y ahorita lo vamos a ir discutiendo un poquito más, que este objeto o esta galaxia tiene en el centro un agujero negro supermasivo. Más o menos cuando hable de un agujero negro supermasivo, imagínense lo siguiente. Es un objeto que tiene por lo menos unos 1 millón, 10 millones, 100 millones de masas solares, o sea, pesa por lo menos 1 millón de veces lo que pesa nuestro Sol, ¿ok? Y está contenido todo eso en un radio más o menos desde el Sol hasta Plutón, hasta la órbita de Plutón, para que se den una idea, un poquito a veces hasta menos, Urano, para que se den una idea. Pero piensen así, en el sistema solar ponemos 10 millones de soles. ¡Wow! ¿Qué es eso? Ok, eso es un agujero negro supermasivo, para que tengan una idea en números. Bien, esta galaxia M87 la podemos ver, o sea, en radio es donde tenemos mejor resolución, siempre tenemos detectores maravillosos en radio. Entonces, bueno, pues aquí está, miren, estas observaciones son hechas con el arreglo del BLA, que está en Nuevo México. Y bueno, pues aquí lo que se tiene es, miren, agarramos este pedacito que está aquí, en radio pues vemos perfectamente ese chorro de ese jet que está ahí, ¿ok? Ahora nos vamos acercando más, aquí está, ¿ok? Y podemos hacer un zoom en la parte más y más central de esto. Y lo que vemos es este tipo de objeto que está aquí, ¿ok? Entonces este es M87 a diversas escalas. Al final de la plática les voy a poner algunos videitos. A ver, ¿dónde se los puedo poner? Ese es este. Miren, ahí van a ver esta cosa que aparte va a ser muy interesante, ahorita lo van a ver. Son las imágenes de M87. Ven, a lo largo de muchos años está eyectando materia, está eyectando algo desde el centro. O sea, el centro no está quietecito. Entonces aquí eventualmente está viendo unos pedacitos que están siendo eyectados a lo largo del tiempo, ¿ok? Aquí lo puede ver uno, miren, aquí está uno de ellos. Aquí está a lo mejor otros, esos pedacitos, esas pelotitas que están siendo emitidas, ¿ok? Las vamos a ir viendo más. Todavía podemos hacer más estos acercamientos, vean, lo agarramos desde aquí, nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos, todavía más y todavía un poco más, ¿no? Entonces es impresionante, la radioastronomía es una rama de la astronomía maravillosa. Esto también fue hecho con el arreglo del BLA en Nuevo México. Bueno. Fue en 1964 cuando el dúo dinámico, así se le llama a estos dos individuos, Igor Novikov y Jakub Seldovich, lograron calcular algunos valores de la región de la región de donde provenían algunos jets de objetos como el objeto que les mostré antes, ¿ok? Ellos lo hicieron para un objeto que se llama una radiogalaxia. ¿Por qué radiogalaxia? Porque la ven en radio y es del catálogo 3C y este fue para 273. Los valores que ellos encontraron son los mismos valores que hoy, hagamos lo que hagamos, son los mismos. Pero ellos fueron los primeros que se aventaron a decir, ahí estamos viendo un agujero negro supermasivo. Todavía ni siquiera existía la palabra agujero negro, ¿ok? Ellos simplemente decían, pues ahí está y de ese objeto no debe de escapar la luz y eso es todo lo que tenemos. En sus conclusiones, ellos lo que hacen, lo que concluyen es que el núcleo de la galaxia tiene una masa de más o menos 10 a la 8 masas solares. También vieron, aparte, que la región era muy, muy pequeña, tenía más o menos un tamaño de 10 a 16 centímetros, ¿ok?
Eso es más o menos la distancia o el tamaño equivalente del sistema solar, para que se den una idea hacia la órbita de Plutón, más o menos. ¿Ok? Y aparte vieron que para producir el brillo que ellos estaban viendo en esa galaxia, ¿ok? Tenía que estar cayendo hacia ese objeto una cantidad de masa de soles, 3 masas solares por año. O sea, estaba siendo acretado, atraído hacia el objeto central 3 masas solares por año. Eso es impresionante, o sea, el objeto se está tragando 3 masas solares por año, 3 soles por año. Es muchísimo, ¿ok? Entonces, nada más les voy a platicar, por otro lado, cómo entendemos más o menos, ahorita van a ver, al final les voy a decir más o menos por qué, cómo se crean estos agujeros negros. De nubes moleculares embebidas en galaxias, ¿ok? Existen colapsos gravitacionales, la gravedad eventualmente gana, y estos eventualmente caen, y a veces, debido a que se está colapsando un gas, ¿ok? Un gas muy frío, pero bueno, pues en un colapso, cualquier gas que uno colapse, eventualmente la temperatura empieza a incrementarse. Si la temperatura llega a niveles de más o menos de 1.000.000 de Kelvin, resulta que se producen reacciones termonucleares. La reacción más sencilla es que se convierte o se termofusiona hidrógeno, el hidrógeno que teníamos en esa nube de hidrógeno, se va a termofusionar el hidrógeno en helio. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues eso hace que tenga uno una presión, una presión adicional debido a esta energía termonuclear que se está produciendo, y entonces uno puede detener el colapso gravitacional. Cuando eso pasa, se dice que nace una estrella, y entonces es la manera en la cual una estrella puede generarse. Y bueno, pues aquí está esta evolución de esta estrella, desde esta nube, una estrella como nuestro Sol, eventualmente en sus últimas facetas se va a convertir en una gigante roja, y bueno, a final de cuentas va a desaparecer todas estas partes más externas, creando una cosa muy colorida y muy bonita que se les llama nebulosas planetarias, y en el núcleo deja como remanente una enana blanca. Lo mismo puede suceder para estrellas más masivas, pero claro, el ser más masiva pues significa que o sea, hay más temperatura, más presión en los núcleos, y más rápido se llevan a cabo las reacciones termonucleares. Entonces viven cada vez menos las estrellas más masivas. Eventualmente, por ejemplo, una de 10 masas solares se convierte en una supergigante roja. Resulta que en las etapas muy finales de su vida, estas estrellas tienen que explotar como supernovas, y entonces mandan hacia el medio interestelar, el medio entre las estrellas, mandan todo el gas que le rodeaba, y dejan como remanente una estrella muy pequeñita que se le conoce como una estrella de neutrones. Una enana blanca es más o menos como del tamaño de la Tierra, para que tengan una idea. Una estrella de neutrones es una estrella pequeñita, pero súper pequeñita. Mide más o menos unos 3 kilómetros, 5 kilómetros, 3 kilómetros más o menos. Ese es como el tamaño típico que uno piensa de una estrella de neutrones. 3 kilómetros es nada. Piensen en toda la masa del Sol metida en un radio de 3 kilómetros. Es una estrella que es súper sólida, o sea, ya no es un gas, es algo súper, súper sólido. Si les gustan esas historias fantasiosas que pasan en la televisión y demás, Thor, el superhéroe y demás, su martillo viene de una estrella de neutrones, ¿ok? Entonces solamente él lo puede levantar, y es tan sólido como el material más sólido que hay en el universo, producto o un pedazo que es de una estrella de neutrones. Sin embargo, cuando las estrellas son muy masivas, ¿ok? Evolucionan más rápido y eventualmente explotan, pero no dejan remanente. O bien dejan un remanente, si lo quieren ver así, que es un agujero negro, donde ni siquiera la luz puede escapar. Entonces, este es otro tipo de estrellas, de maneras de crear un agujero negro. Esto tiene que ver con sistemas estelares, ¿ok? Entonces no voy a entrar mucho en detalle con respecto a esto, solo voy a detenerme en decir que dos personas cuando estaban súper jovencitos, ¿ok? Uno de ellos, Subrahmanyan Chandrasekhar, antes de empezar su doctorado en un viaje, en su doctorado en la Universidad de Cambridge, en un viaje que hizo en barco desde India hasta Inglaterra, pues 3 semanas nomás de ver el mar, pues él se puso a trabajar matemáticas y a decir, bueno, pues lo que más me gusta es astronomía, mecánica cuántica y relatividad, pues vamos a mezclarlas. Y entonces lo que hizo fue construir
un concepto de ellas que se le denominan hoy en día como enanas blancas. Por este trabajo y mucho de lo que hizo en su doctorado, le dieron como 50 años después el premio Nobel. El mismo, cuando le dieron el premio Nobel, dijo, ya ni me acuerdo de todo eso, pero bueno. Ok, es el único premio Nobel que se ha dado a un astrofísico teórico, nada más para que tengan idea. Y bueno, Subramayan Chandrasekhar también escribió el que se considera el libro más difícil escrito de todos los tiempos. Se le llama La teoría matemática de los agujeros negros, nada más para que vean o para que se den una idea de lo complejo que puede ser. Entonces, bueno, para esto se basó en un concepto que se llama presión degenerativa, que tiene que ver con cómo los fermiones, que son partículas con espín en medio, como por ejemplo el protón, el electrón o el neutrón, se comportan. Entonces uno no puede empaquetar tantos fermiones, como uno quiera. Tiene unos niveles de energía, digamos, limitados para poder hacerlo. Una vez que empaqueta uno, o los comprime uno demasiado, pues entonces se produce una presión del mundo cuántico, una presión que se le llama degenerativa. ¿Ok? Y bueno, cuando se descubrió el neutrón, inmediatamente otro físico soviético, Lev Landau, uno de los físicos más famosos, que se hubiera ganado 2 premios Nobel si no hubiera estado ya muerto. El segundo premio Nobel se lo ganó nada más su estudiante por los conceptos de superconductividad. Pero bueno, Lev Landau también, cuando estaba jovencito, ideó esta manera para neutrones. Entonces, Chandrasekhar lo hizo para electrones, presión degenerativa para electrones, y Landau lo hizo para neutrones. Entonces, ellos fueron los que idearon todos estos conceptos físicos para poder hacer esto. Ya les platiqué de que es un agujero negro supermasivo, no voy a entrar mucho todo esto. No sabe uno bien, de ninguna manera, de dónde viene. O sea, eso sí no tenemos idea. Están ahí en el centro de las galaxias. A lo mejor todas las galaxias tienen uno, pero no sabemos. Por ejemplo, en el centro de nuestras galaxias tenemos mucha buena información de que hay un agujero negro de más o menos 2 millones de masas solares. ¿Ok? Es complejo ver esto, pero cuando uno identifica más o menos bien dónde está el centro de nuestra galaxia, eso es la región de Sagitarius A estrella, uno puede ver las estrellas que están, las órbitas de las estrellas que están ahí alrededor, ¿ok? Entonces las puede uno ir marcando y viendo esas órbitas, y bueno, pues uno puede decir, ok, pues estas cosas están orbitando alrededor de algo, y calcula uno utilizando las leyes de Kepler cuánto es la masa de ese algo, y resulta que ese algo, pues tiene ese tamaño del sistema solar más o menos, con una masa de 10 a la 6 masas solares. Y de acuerdo a las formulitas que encontró primeramente John Mitchell, pues eso no le queda más que ser un agujero negro. Miren, para que vean ahí rápido, es una película muy rapidita esta. Esta. Vean cómo se mueven las estrellas en Sagitarius A estrella. Okay, eso es lo que uno está viendo a lo largo de los años. Vean, ahí es el año 2001, 1994, 96. Esto sigue, ¿no? O sea, este es un videíto viejo, pero bueno, ahí los puede uno ir viendo y puede uno ir trazando las órbitas. Miren, ahí traza uno las órbitas. Entonces es algo súper divertido, ¿no? Poder hacer eso. Es impresionante lo que podemos hacer con la astronomía, ¿no? Y con las leyes de Kepler que todos nos las aprendimos, ¿no? Hay otro tipo de agujeros negros que se pueden haber generado, pero jamás se ha detectado uno solo de ellos. Y eso es en los primeros instantes del universo. Cuando empezó a formarse las estructuras del universo, resulta que colapsos gravitacionales pudieron haber formado agujeros negros de distintas masas. Estos a lo mejor son semillas de lo que eventualmente de galaxias, ¿ok? Y entonces las galaxias a lo mejor se formaron alrededor de ellos, o quién sabe, no sabemos nada de ellos, o sea, no sabemos ni de dónde vienen, ni si, o sea, no sabemos ni si existen, ni nada, pero ahí están. En los estudios cosmológicos siempre es divertido poder verlos, y ahorita al final les voy a contar una historia muy bonita nada más con respecto a esto. Pero bueno, eso es lo que es un agujero negro en el universo, ¿no? Pues así de todo lo que hemos platicado, ¿no? Pues ahí está, es un agujero, un hoyo ahí negro, no escapa la luz de él, ni nada que está ahí. Entonces, pues eso no se puede ver en el universo, ¿no? Ya hace muchos años en alguna revista de estos cómics salió algo así, que cómo se verían los agujeros negros en el universo, ¿no? Y vean la pantallita ahí de la computadora de este telescopio que está ahí. Dicen, un día común y corriente de observación, 2 científicos comentan, es negro y se ve como un agujero. Yo apuesto a que es un agujero. Para nada. Lo que detectamos en astronomía es luz. Necesitamos que ese objeto esté emitiendo radiación.
Entonces, esto es algo muy complejo y demás, pero bueno, esto fue lo que hicieron este dúo dinámico soviético, Igor Novikov y Yakov Seldovich. Analizar el gas que está cayendo sobre este agujero que eventualmente está emitiendo. ¿Por qué emite? Bueno, ahí ahorita se los voy a platicar muy, muy brevemente. Entonces, fíjense, la fórmula viene de algo que desde el astrónomo de Cambridge, Bondi, y los astrónomos de Cambridge, Bondi y Hoy, empezaron a trabajar, que tiene que ver con acreción. Acreción es atracción gravitacional de algo, es la manera, digamos, muy, muy formal que utilizamos en astronomía para decir que está cayendo gas hacia un objeto gravitacional. Entonces piensen que tienen una estrella o que tienen un agujero negro, cualquier objeto que esté atrayendo, y piensen que tienen gas, ¿no? Pues entonces están las partículas de gas cayendo de forma radial. Pero ahora, casi siempre el gas está girando, ¿no? Ya les dije que tiene un momento angular, tiene un grado de giro. Entonces, este giro hace que las partículas de gas, cada particulita de gas, pues esté girando en órbitas circulares. Uno puede ver y analizar en los casos más simples que estas órbitas son incluso, por ejemplo, hipérbolas o pedazos de parábolas, de hipérbolas, de secciones cónicas. El punto es que imaginen una partícula, imaginen que aquí está el agujero negro, ¿ok? En mi mano derecha, lo que están viendo ustedes a la izquierda, está la partícula de gas, ¿no? Entonces está la partícula de gas, llega y está aquí. Otra partícula de gas que viene por acá llega y colisiona con la que venía para abajo. Entonces empieza a haber un choque de partículas de las que vienen hacia arriba con las que vienen de abajo, y entonces empiezan a acomodar en un disco, en el ecuador. Uno puede mostrar que se acomodan en un disco, y a este disco se le llama disco de acreción. Curiosamente, estos discos de acreción no se llaman discos de acreción porque fueron formados por un proceso de acreción, sino porque ellos mismos están acretando el gas hacia el centro del objeto. Entonces, bueno, es toda una historia muy, muy grande para contarla en un minuto, pero bueno, aquí están esas trayectorias, miren, de un cálculo que hice hace muchos años con respecto a esto, cómo están cayendo las partículas de gas en un modelo matemático para asemejar esto, ¿ok? Y cómo empiezan a colapsar las que vienen de abajo con las que están hacia arriba, empiezan a chocar. Y si ven, se genera una línea, ahí más o menos la estoy pintando, esa línea, lo estamos viendo de canto, en esa línea negra que acabo de pintar ahí, pues es el disco visto de canto, ¿ok? Entonces ese disco, si lo viéramos de arriba, por arriba, veríamos una tortilla y habría partículas que están girando y cayendo hacia las partes más internas, ¿ok? Aquí está otra manera de tener estos fenómenos de acreción. Este es, por ejemplo, un sistema binario, ¿ok? Una estrella más evolucionada, más masiva, por ejemplo, evoluciona más rápido que una menos masiva. Piensen que aquí es una estrella, la de la izquierda, como la masa del Sol, y esta es una estrella que pesa 20 veces la masa del Sol, y entonces, bueno, evoluciona más rápido, se convierte en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Cuando esta empieza su fase de gigante roja, el gas empieza a ser chupado por la compañera y uno puede mostrar que se forma un disco de gas en estos sistemas, ¿ok? Son sistemas de ese estilo. Entonces, cuando el gas está cayendo, siendo acretado de esta manera, pues este gas empieza a calentarse y se calienta tanto que tiene que ceder energía. Un gas cuando se calienta muchísimo genera una inestabilidad térmica y tiene que radiar, tiene que iluminar para ceder esta energía. Entonces, el fenómeno de acreción es importantísimo. Si yo tengo gas cayendo hacia un agujero negro, pues me pinta el agujero negro, me ilumina la región que yo quiero de ese agujero negro. Eso fue lo que utilizó este dúo dinámico de la Unión Soviética para poderlo hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aparte hay muchas galaxias como esta Cygnus A, que es la radiogalaxia predilecta para todos. ¿Ok? Es la radiogalaxia. Esta es una imagen en radio. ¿Ok? Tiene un tamaño de más o menos 150,000, más o menos como de 50,000 años luz. Un año luz es la distancia que tarda la luz en recorrer un año, ¿ok? No es una unidad de tiempo. Pero entonces, bueno, eso es más o menos el tamaño que tiene de un lado al otro este objeto. Y bueno, como ven, pues ahí están esos jets, otra vez esos canales que están ahí. Y ven ustedes, no se parecen nada a una galaxia normal, ¿no? Si pusiéramos la observación de la galaxia en óptico, sería más o menos un pedazo, más o menos como lo que estoy aquí pintando en blanco.
Esa sería la galaxia, y sería una galaxia en forma de esfera, una galaxia elíptica. Entonces esa sería la cosa que está. Y si ven, es muy diferente. Se les llaman manchas calientes o hotspots, ¿ok? Que están ahí. Miren, tengo aquí las peliculitas. Ahí está una simulación que hicimos hace muchos años, hace un tiempo, con respecto a cómo se expande un jet de estos objetos, ¿ok? Nada más como está. Lo que uno puede mostrar es que desde un agujero negro, o sea, tiene uno el flujo, el gas cayendo hacia el agujero negro, por algún proceso es recanalizado y se emite en forma de un jet. Y esos jets, bueno, pues aquí los están viendo, es este jet que está en expansión y está llegando o está saliendo. Esto lo hicimos con el código Aztecas, que es un software libre para el desarrollo de hidrodinámica relativista. Bueno, entonces esa es la parte, digamos, importante que tiene uno. Y aparte tienen una parte muy peculiar estas cosas, ¿no? O sea, cuando uno tiene un objeto gravitacional relativista que está expulsando cosas o jugando un papel importante en el fenómeno que uno está viendo, uno espera velocidades relativistas, o sea, y bueno, pues fue Martin Rees la primera persona Martin Rees es ahorita el astrónomo real en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge. En 1966, él predijo lo siguiente, que debería de haber movimientos superlumínicos, es decir, aquí desde la Tierra, por un error de medición de la manera que medimos la velocidad que medimos, es simplemente velocidad es igual a distancia entre tiempo, pero esa no es una fórmula relativista. La fórmula relativista es mucho más compleja y tiene uno que tomar en cuenta diversas cosas. Pero fíjense, la manera de darse cuenta que si hace uno mal las cosas, sí va a haber uno velocidades ultrarrelativistas, pues, superlumínicas, es por lo siguiente. Generalmente imaginen, por ejemplo, este jet que está puesto aquí en esta imagen de abajo a la izquierda. Está el jet aquí saliendo, el observador está puesto aquí a la izquierda, este es el plano del cielo, el plano de proyección. Entonces imaginen que están saliendo pelotitas como las que les mostré hace rato. Esas las identifica uno, ya sabemos muy bien que son ondas de choque por diferencias de la velocidad de eyección que están ocurriendo. Entonces estas pelotitas que están ahí moviéndose, bueno, pues las identificamos aquí, luego aquí, esas las identificamos aquí en la Tierra. Entonces, para ponerlo de una manera más fácil, lo que hacemos en relatividad muchas veces es construir un diagrama que le llamamos un diagrama de espacio-tiempo, donde ponemos el tiempo como función de la posición. Y entonces los rayos aquí a 45 grados son los rayos de luz. Entonces, bueno, pues la pelotita aquí se iba moviendo, miren, salió de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y aquí en la línea de universo del observador, ¿ok? A la misma posición pero a distintos tiempos, estamos viendo el rayo de luz que se emite desde aquí. Luego el rayo de luz que se emite acá. Y el rayo de luz acá. Y así sucesivamente, ¿ok? Y entonces, bueno, pues el intervalo de tiempo T2 menos T1, pues está aquí. Sin embargo, imagínense que cada vez más y más se mueve este objeto, o sea, estas pelotitas, imaginen que están moviéndose muy, muy cercano a la velocidad de la luz. Pues esta línea que está aquí, esta línea que está aquí, no puedo pintar en diagonal, pero bueno, esa línea que siguen las pelotitas, pues cada vez se va a inclinar más hacia 45 grados. Y entonces este T2 y el T1 se van a hacer cada vez más chiquitos. Si yo defino velocidad igual a distancia entre tiempo, pues el intervalo de tiempo se me hace súper, súper, súper chiquito y entonces puedo tener velocidades superlumínicas con respecto a eso. Aquí están estas velocidades de la galaxia M86 cuando está emitiendo estos blobs o estos pedacitos de pelotitas y las ve uno como a 6 veces la velocidad de la luz, 5.5 veces la velocidad de la luz, 6 veces la velocidad de la luz. Eso no debería de ocurrir. Como les digo, es simplemente una manifestación de un efecto relativista, pero es una medición mal hecha. Nunca se viola esa cosa. Podemos ver eso ahí para que lo vean rápidamente. Esas manchitas, hace rato se las puse, vean, ahí están, otra vez, nada más para que lo recuerden. Eso es lo que uno puede ver a lo largo de muchos años y puede uno identificarlos. Entonces, si lo que tenemos son velocidades superlumínicas, ¿ok? Aparentes,
pues lo que sabemos es que eso no debe de ocurrir, según el postulado de Einstein de relatividad, es que la velocidad máxima de cualquier cosa es la velocidad de la luz, pero esto nos está entonces diciendo que hay un objeto muy relativista que es capaz de producir estas velocidades. ¿Qué mejor culpable que un agujero negro? Entonces, bueno, ¿qué producen estos jets y cómo se producen y demás? No hay una buena respuesta. No existen una buena respuesta. ¿Ok? Fue Roger Penrose en la Universidad de Cambridge que también hizo eso. También Roger Blandford, también en la Universidad de Cambridge, cuando estaba de estudiante y de postdoc, y de investigador también, junto con uno de sus estudiantes, Nayek, que empezó a ver cómo funcionaba y cómo de algunos procesos, lo que en general la idea es extraer energía del agujero negro. Y eso suena totalmente raro. Sí, sí lo es, porque está uno extrayendo energía de algo que está amarrado al horizonte de alguna manera. El proceso este de Blandford-Nayek, esta imagen que está aquí es de Blandford, ¿ok? Tiene que ver con algo más o menos que funciona un poco como un dínamo de una bicicleta, para que vean. Extrae una energía electromecánica del agujero negro y produce uno chorros de un flujo electromagnético que se llama un flujo de Poynting, por el apellido de quien ideó esta idea. El problema que tienen todos estos desarrollos es que sí saca uno fuerzas electromagnéticas bien alineadas hacia la parte de arriba de los discos de acreción, pero no sabemos cómo convertirlo a materia, no sabemos cómo eso, eventualmente algo electromagnético, se convierta en partículas. O sea, son efectos tremendamente energéticos, sí lo entendemos, pero no sabemos. Después, años más tarde, Blandford y Payne hicieron también otro modelito matemático para poder hacer eso, donde se tienen líneas de campo magnético amarradas a la superficie del agujero negro. Uno puede postular que hay una membrana como donde se van a estacionar o donde van a aterrizarse líneas de campo magnético en la superficie del agujero negro y otra parte en el disco de acreción. Entonces, pues la rotación diferencial que tiene el disco hace que se tuerzan todas esas líneas magnéticas, eventualmente se rompen y después se vuelven a reconectar. El punto es que en cada ruptura se eyecta energía en dirección hacia arriba y esa energía otra vez produce un flujo de Poynting, el cual eventualmente uno esperaría que se convirtieran en partículas. En el proceso de extracción de Penrose es una cosa muy interesante porque resulta que hay una región en los agujeros negros que rotan, como estos, todos estos están rotando, ¿ok? En la cual puede uno entrar y extraer energía de la rotación del agujero, sin pasar nunca la región de no regreso. O sea, solamente es una región que se le conoce como la ergorregión, en donde uno puede extraer energía rotacional del agujero y después sacarla. No sabemos bien a bien, la mejor apuesta que todos pensamos por simulaciones numéricas que hacemos y demás es que sea el proceso de Blandford y Payne, pero ciertamente Roger Blandford ha tenido esto en la mente por muchísimos años y pues siguen siendo sus modelos muy interesantes. Hay tres tipos de agujeros negros que más o menos vemos en general, o de jets más bien, que vemos. Estos se pueden ver o se pueden distinguir de manera muy bonita. Unos de ellos son los blazares o estos radiojets en radiogalaxias, que se les conoce como núcleos activos de galaxias. Nada más vean que aquí estos miden millones de años luz. Y bueno, pues lo que hacen es atraer todo lo que está alrededor de ellos. Están tragando y tragando y tragando todo lo que pueden. Las partes del disco las podemos ver en ultravioleta y en el visible, ¿ok? Y esta parte donde están colisionando los jets en las partes más extragalácticas, podemos ver radiación en radio y rayos X. Hay otros más que se conocen como microblazares o microcuasares, son muy parecidos a estos, ¿ok? Estos núcleos activos de galaxias o estas partes que están aquí, se les conoce también como cuasares, blazares, ¿ok? No voy a entrar en esos detalles, no me da tiempo en entrar en toda la clasificación, pero bueno, estos que están aquí se producen dentro de nuestra galaxia, o sea, son mucho más pequeñitos, vean, de tamaño llegan a tener por mucho unos cuantos, un año luz, por muchísimo, ¿ok? De tamaño, son millones de veces más pequeños que estos otros, y estos chupan el gas de una compañera, están en sistemas binarios de rayos X. Uno puede mostrar, y desde argumentos que Martin Rees hizo con respecto a escalas de estos agujeros negros, que los rayos, que los discos de acreción de estos objetos van a emitir
rayos X, y bueno, los jets que tiene uno acá los puede uno ver en radio y en rayos X. Los más energéticos de todos miden de tamaño por mucho unas cuantas horas luz, son los más pequeñitos, pero son súper energéticos, ¿ok? Entonces, tienen discos de acreción de 100 kilómetros, ¿ok? Provienen de explosiones de estrellas muy masivas, y en unos segundos nacen estos jets y los detectamos aquí en la Tierra como destellos de rayos gamma. Entonces, estos destellos de rayos gamma, lo que estamos viendo es las partes más internas o estamos viendo sobre el jet y la parte más central de estos fenómenos, ¿ok? Entonces, vemos muchísimos al día, en general B1 en promedio, de todos lados del universo, o sea, vemos este tipo de explosiones y las detectamos en nuestros detectores, nuestros satélites detectores de rayos gamma. Entonces, estos son los tres así pilares que tenemos en estos jets. Déjenme platicarles en los últimos minutos unas cosas muy interesantes también que uno puede hacer con respecto a agujeros negros. Esto tiene que ver con todas estas ideas, las hizo el físico mexicano Jacobo Bekenstein cuando estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Nueva York. Entonces, bueno, él nació aquí en la Ciudad de México y después se fue a hacer su doctorado en Nueva York. El punto es, fíjense las cosas que él empezó a pensar, ¿no? El horizonte de eventos, este horizonte que tiene un agujero negro, pues es la frontera entre el allá y el acá, ¿no? Si yo cruzo ese lugar, ya no puedo regresar. Entonces, fíjense, podemos hacer un experimento muy sencillo. Imagínense que agarramos una cajita de gas, ¿ok? Y esa cajita de gas, pues la agitamos bien para que tenga entropía. La entropía en un gas, así a grosso modo, es una medida de el desorden en un gas. Por ponerlo muy simple, ¿ok? Es algo un poquito más complejo, pero así lo voy a poner. Y hay una ley muy importante, quizás es la ley más importante de toda la física que uno tiene que aprender, y es que el desorden tiende a incrementarse o a permanecer constante. Ok, vamos a pensar lo siguiente. Imagínense que ahí donde me están viendo, en el cuarto donde están, en su casa, si es que están ahí, donde estén, ok, ahí agarren y cierren la puerta, ok. Y vamos a ver qué es lo que ocurre a lo largo de un mes, bien encerraditos, sin sacar basura y sin sacar nada. No, hombre, el nivel de desorden va a crecer al máximo, ok. La entropía, claro, el nivel de desorden tiende a incrementarse. Entonces, en un sistema cerrado, la entropía o permanece constante, permanece igual, o tiende a crecer. Entonces, bueno, pues agarremos esta cajita y tenemos la entropía en ella, la dividimos en dos, entonces la entropía es la entropía de un pedazo más la entropía de otro. Agarremos uno de los pedazos de esta cajita y lancémonos hacia un agujero negro. Antes de que cayera, de que fuera tragada esa parte de la cajita, la entropía era pues la entropía de este pedazo más la entropía del otro pedazo. Una vez que se fue, pues la entropía es la entropía de este pedazo y sí, la entropía del pedazo que entró al agujero negro, pero lo que entró no lo puedo medir, está en otro lado, está en una región causalmente desconectada de mí. Entonces yo no tengo manera de medir esa cosa. ¿Cómo le hacemos? Bueno, fue Jacobo Bekenstein el que empezó con puras matemáticas, idear cómo poder hacer eso. Se dio cuenta de algo muy maravilloso, que cuando uno mide el área de un agujero negro, obedece todas las relaciones como si fuera la entropía de un gas. Entonces, pues él dijo, perfecto, muy probablemente al yo medir el área de un agujero negro, o sea, ¿cómo mide uno el área? Piensen en una cosa esférica, ¿no? Pues pi por radio al cuadrado y punto, ese es el área, para ponerlo así muy simple. Entonces, esa área de ese agujero tiene que estar relacionada con la entropía del agujero. Entonces, la segunda ley de la termodinámica está salvada, porque de otra manera, la segunda ley de la termodinámica, en lugar de incrementarse o permanecer constante, tendría que disminuir, ¿no? Porque yo no puedo, me quedé con menos entropía después del experimento que se le conoce como el experimento de Bekenstein. Entonces es algo muy, muy raro. Si un gas o si un objeto tiene entropía, pues nos habla de termodinámica. Y al hablar de termodinámica, pues tiene que haber temperatura. Entonces,
El agujero negro tiene que ser capaz por sí solo de radiar, de tener temperatura. Y uno puede comprobar que eso es cierto. Puede uno hacer todos los cálculos y hacer muchas otras cosas para verificarlo. Fue este señor otra vez, el del dúo dinámico, Jakob Seldovich, el primero que empezó a hacer todo eso. Jakob Seldovich ideó encontró de manera matemática cómo un agujero negro puede radiar. Y bueno, en una visita que hizo Stephen Hawking, aquí está, bueno, les puse aquí a Stephen Hawking en esa caricatura con los Simpsons, donde se va un agujero, donde Homero se mete y lo traga un agujero negro por no leer el libro de la breve historia del tiempo que escribió el hombre en la silla de ruedas, ¿okay? Así lo pusieron ahí, pero bueno, entonces la idea, o lo que pasó fue que Stephen Hawking fue a trabajar con el grupo soviético y antes de que se regresaran a Inglaterra, a la Universidad de Cambridge, uno de los estudiantes de Jakob Seldovich les dio el artículo y les dijo, miren lo que hicimos. Se lo llevó Hawking, todos se lo llevaron y dijeron, no entendemos nada, el único que entendía era Hawking. Entonces Hawking se puso a verlo y dijo, ¿qué creen? Se equivocaron en unas cosas y aparte puedo generalizarlo. Entonces, bueno, todavía encontró una mejor relación para poder hacerlo. Eso fue lo que hizo Hawking y se le conoce a esta formulita, la temperatura que emite un agujero negro, la superficie de un agujero negro emite radiación como un cuerpo negro y es una temperatura muy pequeña. Fíjense, para el caso de un objeto que pesa la masa del Sol, son 10 a la menos 7 Kelvin. ¿Ok? Y si es mucho más masivo, todavía es más pequeño, es inversamente proporcional a la masa del objeto. Para que esto sea muy medible, tienen que ser agujeros negros muy pequeñitos. De hecho, agujeros negros muy pequeñitos del tamaño de un protón que fueron formados primordialmente en el universo muy temprano, hoy en día deberían de estar siendo totalmente evaporados por este fenómeno. Perdieron toda su energía por radiación de Seldovich-Hawking y eventualmente hoy en día deberían de aparecer como destellos de rayos gamma, pero bueno, nunca los hemos detectado, entonces podríamos a lo mejor decir que probablemente el universo no creó al menos agujeros negros primordiales tan pequeñitos, sino a lo mejor más grandes. Pero bueno, ok. ¿Esa temperatura de dónde viene? Bueno, es un espectro, este espectro de temperatura está formado por pares virtuales de partículas. Imaginen que tenemos el horizonte, ¿ok? Vamos a pintarlo ahí está esa línea, el horizonte, ¿ok? Y que tenemos, estamos del lado izquierdo, es donde está la parte del agujero negro, del lado derecho estamos en la parte donde nosotros vivimos, ¿ok? Y entonces, bueno, lo que pasa es que en mecánica cuántica aparecen y desaparecen en el micromundo, en las escalas más pequeñas del universo, aparecen pares virtuales. Estos pares aparecen, los detectamos en nuestros aceleradores de partículas y demás, aparecen un pequeño tiempo y después entre ellos mismos se aniquilan y ya está. O sea, son fluctuaciones de energía que está teniendo el micromundo, ¿ok? De repente hay energía y dicen, aparecemos dos partículas, un electrón con su positrón, con su antipartícula, ¿ok? Se le llama positrón. Y entonces, bueno, pues después se aniquilan ellos mismos y ya está. Pero bueno, eso es lo que ocurre. Imaginen entonces que aparece una partícula y su antipartícula, y la antipartícula es tragada, por ejemplo, un antifotón, vamos a ponerle así, para ponerlo así muy fácil. Se traga esa parte de la antipartícula y la partícula ahora ya no puede aniquilarse, ya no tiene cómo, porque la otra ya está en una región causalmente desconectada, no está conectada, y entonces lo único que le queda a esa partícula que apareció aquí es irse hacia afuera. Y entonces pueden hacer todo el cálculo, es un cálculo matemático bellísimo, muy bonito, de teoría cuántica de campos, y lo que uno puede ver es que eventualmente hace uno la suma y la integración y se ve como si fuera el espectro de un cuerpo negro, el objeto termodinámico más sencillo que hay, un perfecto radiador y un perfecto absorbedor y emisor de energía o de temperatura. Bien, para ponerles todavía más difícil todo esto, pues uno puede preguntarse si los agujeros negros tragan todo esto. Hace varios años, ahí en el instituto nos dimos a la tarea de ver si los agujeros negros podían tragar todo. Y la conclusión, nomás les voy a decir la conclusión de todo esto, es que no tragan absolutamente todo, de ninguna manera. Por ejemplo, si la longitud de onda de la radiación que yo lanzo, ¿ok?, es menor al radio de Schwarzschild, al tamaño del horizonte,
resulta que sí pueden pasar. Eso es como, imaginen que yo tengo una puerta, ¿ok? Yo mido 1,80 y si quiero pasar a través de una puerta, pues más vale que la puerta mida por lo menos 1,80, ¿no? O sea, si mide 30 centímetros, no hay cómo yo pueda pasar. Entonces, si la puerta mide 1,80 o más, ya estoy, sí paso sin ningún problema. Entonces, lo mismo pasa con la radiación. Hay una manera de que, no, de que la radiación sea reflejada, ¿ok? O sea, dispersada. Si la longitud de onda es mayor que el tamaño del agujero negro, no es capaz de ser absorbida. Entonces, vamos a hacer una simulación que hicimos de varios años al respecto. Ahí está, vean, es radiación que está pegándole al horizonte y esta misma rebota del horizonte. ¿Ok? Entonces ahí ya son especificaciones matemáticas, la forma ondulatoria y demás, pero ahí no entra ni un solo fotón, o sea, es un caso extremo y uno puede mostrar que no entra absolutamente ningún fotón y lo único que hicimos ahí en esa simulación numérica fue mandar fotones de manera esférica, de manera cilíndrica para poder pegarle al horizonte del agujero. Unos años después de que nosotros hicimos eso, otro investigador, Frank Hauser, hizo exactamente lo mismo, pero ahora con partículas pequeñitas, ¿ok? Pensar ahora en la longitud de onda asociada a una partícula, como la longitud de onda de de Broglie, y entonces, bueno, se dio cuenta de exactamente lo mismo, ¿ok? Que partículas con la longitud de onda de de Broglie mayores a un radio de Schwarzschild no pueden ser absorbidas de ninguna manera. Y usando los mismos argumentos que usamos. Curiosamente, los argumentos para poder demostrar esto, los argumentos físicos, son muy parecidos a los argumentos que usó Jacobo Bekenstein para poder mostrar que el área de un agujero negro tiene que tener, tiene que estar asociada con la entropía asociada al mismo agujero, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Aquí la idea es, pues mira, si la cajita, si la entropía del haz de luz entrara, entonces tengo una violación cuando la longitud de onda es mayor al radio de Schwarzschild. Si la entropía de este haz de luz entrara, entonces la segunda ley de la termodinámica sería violada, ¿no? Entonces por ahí van ese tipo de argumentos para poder hacer estas demostraciones. Y bien, pues vamos nada más ya a lo último, la última parte, ya estoy acabando, que tiene que ver con cómo podemos ver uno de estos discos de acreción. Fíjense, aquí fue todo el ingenio de Jean-Pierre Luminet, que a finales de los años 70, con simulaciones numéricas, se puso a ver cómo se debería de ver un disco de acreción alrededor de un agujero negro. Y bueno, es totalmente raro, ¿no? Dice uno, a ver qué es lo que está pasando. Ahorita esta imagen es bellísima, es la que más me gusta de todas, porque es dificilísimo hacer esto, pero él lo hizo con computadoras de los años 70, ¿ok? En la película de Interestelar así lo ponen, ya con máquinas mucho más precisas y demás. Pero bueno, Jean-Pierre Luminet lo explica muy bonito en su libro, de agujeros negros. Y bueno, pues lo que tiene uno es lo siguiente. Imaginen, aquí está, este es el plano del observador, aquí está la línea de visión, ¿ok? De donde estamos tomando nuestra placa fotográfica. Y entonces un fotón que eventualmente tendría que salir en esta dirección, por ejemplo, hacia acá, no lo hace en esa dirección, sino que como es atraído por el agujero negro, pues no lo traga el agujero negro, pero lo deflecta, ¿ok? Desde que sale lo empieza a traer y lo pone por aquí y lo vemos aquí. Y entonces vean, vemos la parte de abajo del agujero, es esta parte que en esta simulación numérica se ve aquí. Las partes de arriba pues también las vemos así, curvadas totalmente, y entonces lo vemos de esa manera. Entonces es algo muy raro, miren, aquí tengo mi teléfono celular. Si yo pongo mi teléfono celular aquí, ok, y yo estoy hacia arriba, yo no veo la parte de abajo de la tortilla, ¿no? Que está aquí. Sin embargo, si hubiera un agujero negro, sí puedo verla porque rayos de luz que tratan de irse hacia abajo son atraídos por el agujero negro y eventualmente los puedo ver en esta sección que está aquí, en este pedazo de la imagen, ¿no? Entonces eso es lo que hace todo esto. Entonces siempre se quedó uno con toda esta idea
de esta imagen. Creí que tenía en alguno de estos una simulación nuestra, pero bueno, aquí está. En los años 90, Jean-Pierre Luminé hizo mucho mejor su simulación. Miren, aquí está esa simulación y utilizó estos colores. Son colores falsos, ¿ok? Nada más es para ponerlo. Ahí está la simulación de Jean-Pierre Luminé de los años 90, ya con mucho mejores computadoras. Claro, esas computadoras hoy en día son de risa comparadas con cualquier teléfono que ustedes tengan ahorita, ¿no? Pero bueno, ahí está, y los colores que utilizó. Entonces, el año pasado, un equipo de astrónomos de microondas, de radio a final de cuentas, se dieron a la tarea de utilizar varios telescopios y arreglos de telescopios asociados en distintos lugares de la Tierra. Y se pusieron a ver si podían ver esa parte muy interna de un agujero negro. Miren, aquí está la simulación, perdón, esta es la que les quería enseñar, ahorita regreso a eso. Esta la hicimos nosotros también el año pasado, ok, ya mucho mejor, con mucho más potencia y demás. Aún así tarda varios minutos con procesos en paralelo y máquinas muy potentes para poder ver esto. Este es un viaje desde el Ecuador, cómo está uno viendo este disco de acreción hacia la parte más hacia arriba, ¿no? Entonces, ya que está uno en la parte más hacia arriba, pues empieza a verse todo muy normal con respecto a ese disco de acreción. Esto lo hicimos con el código aztecas que tiene que ver con esta parte de deflexión de la luz y trayectorias geodésicas. En fin, aquí el punto es nada más en todo esto, este arreglo que tenemos a lo largo de todo el mundo y sobre todo el que está en Chile, en el desierto de Atacama, es el mero bueno, fue el que detectó todo esto. Esta es toda la primera imagen, la primera fotografía que se le tomó y se utilizaron los mismos colores, digamos, por respetar la tradición que hizo Jean-Pierre Luminé con sus simulaciones. Y vean, aquí está, esto es la sonrisa, esta carita feliz que salió, ¿ok? Otra vez de la galaxia M87. ¿Cuántas veces en esta plática les he dicho algo de M87? Un montón, ¿ok? El núcleo de M87 se ve de esta manera, ¿ok? Y esta es la resolución que tiene el instrumento, así se pone, ¿ok? Y estos son 50 milisegundos de arco, ¿ok? No voy a entrar ahí en detalles, pero es el tamañito nada más, muy pequeño. Esa parte ya interna, oscura, negra, pues lo que se tiene. Este es algo muy interesante nada más. Ellos mismos produjeron todo esto. Si no hubiéramos utilizado ALMA, vean lo que nos hubiera salido horrible, ¿ok? Y para que vean, quitamos un arreglo que está en Estados Unidos, no nos hace daño. O sea, los que realmente hicieron todo el trabajo fue el super observatorio que está en ALMA, ¿no? Claro, cada uno va aportando pedacitos, pero el trabajo súper fuerte lo hizo el detector ALMA. Entonces, bueno, eso es también lo que tenemos. Esta parte de la simulación que les mostré, la hice mucho con uno de mis estudiantes, Milton Santibáñez. Pero bueno, hemos estado trabajando también con otras cosas para ver eclipses y poder verlos. No voy a entrar mucho en detalle, pero miren, por ejemplo, si uno tiene un agujero negro que está un planeta que está pasando enfrente de una estrella, ¿ok? El brillo eventualmente, ¿ok? Cuando el planeta pase, pues el brillo debe de disminuir. Aquí está una animación al respecto de esto, vean, está pasando ese planetita y vean cómo el brillo de la estrella eventualmente disminuye como función del tiempo, ¿ok? Eso es lo que uno esperaría. Entonces ahorita ya la corto para ya acabar, ya son las últimas simulaciones, pero bueno, eso es lo que uno esperaría nada más al tenerlo, ¿no? Ese es el clásico eclipse y esa es una manera en la que se detectan exoplanetas, planetas en otros sistemas solares. Pero bueno, fíjense qué pasaría si tengo un agujero negro que pasa alrededor de otro más. Aquí está un agujero negro que está ahí brillando, el núcleo de un agujero negro, y ahorita van a ver qué es lo que pasa cuando otro agujero negro pasa sobre el plano que uno tiene. Aquí está esta grafiquita, van a ver cómo empieza no a decrecer. ¿Por qué no va a decrecer? Vean cómo empieza a hacerse todo. Y vean, en este punto ya la luminosidad del brillo se vuelve súper máximo, se genera casi un anillo, ahí lo detuve, ese anillo se le conoce como el anillo de Einstein. Y bueno, lo que pasa es que rayos de luz que eventualmente deberían de ser, estaban yéndose hacia otro lado, son atraídos por la fuerza gravitacional del agujero negro eclipsante, y vean qué bonito se ve esa curva de luz, esa curva del brillo que está teniendo, ¿no? Entonces es totalmente diferente, se invirtió el eclipse que produce un planeta al eclipse que produce un agujero negro.
Y bueno, estos ya son datos de una galaxia, este es Markarian 421, en la cual estamos viendo este tipo de cosas. Aquí está el mejor modelo y aquí están los datos encimados durante varios años. Más o menos tiene un periodo de 310 días el agujero negro que está orbitando alrededor de este. Bueno, finalmente, Roger Penrose, otra vez, este Penrose que les hablé, formuló una cosa que se llama la censura cósmica, es decir, que no puede existir una singularidad de curvatura desnuda, es decir, la singularidad de curvatura siempre tiene que estar cubierta por un horizonte, no podemos verlo, o sea, esa singularidad no existe, en el formalismo clásico no lo hay, y uno lo puede ver, miren, este es un diagrama espacio-tiempo, también otra vez el tiempo va hacia arriba, y esto aquí, piénsenlo en este pedacito aquí de la línea, es el radio de una estrella que se está compactando, está colapsándose, ¿ok? En este punto, en este tiempo, aquí más o menos a este tiempo, ¿ok? Genera en su parte más interior un agujero negro y el horizonte de este agujero negro, esta parte empieza a crecer. Es el momento en que la superficie de la estrella entra al agujero, al horizonte, y bueno, eventualmente todo se va hacia una singularidad y genera el horizonte de eventos, aquí está, y esa es la manera en la que uno lo tiene, ¿ok? Pero bueno, pues la cosa es, diría uno, bueno, y no podría ser lo mismo con a lo mejor generar un colapso gravitacional donde se genere una singularidad, pero que esté desnuda y jamás se genere un horizonte de eventos. Roger Penrose propuso esta cosa de manera muy matemática que se le llama la censura cósmica, en la cual decía que no pueden existir objetos como los de la derecha, solamente como los de la izquierda, ¿ok? Solamente agujeros negros. Bueno, simulaciones numéricas que se han hecho a lo largo de muchos años y ahora demostraciones matemáticas que se han llevado desde 2 años para acá, son súper complejas, súper todo, han mostrado que sí se puede tener este tipo de cosas. Simplemente hay que mover la simetría, ya son objetos configuraciones que ya no son simétricamente esféricas o axisimétricas y demás, y eventualmente puede tener uno esto. ¿Cómo se vería una singularidad desnuda? No tenemos ni idea. No sabemos si siquiera hemos visto alguna, no tenemos idea, pero bueno, las simulaciones numéricas nos están apuntando hacia cómo deberían de ser. Hay ondas de choque gravitacionales, material, gas que está cayendo y demás. Y bueno, pues podríamos tener información incluso desde la parte de rayos de luz que están emitiéndose desde muy cerca, desde esa singularidad. Solo el futuro dirá qué es lo que pasa. Y finalmente, después de 100 años, hemos podido detectar ondas gravitacionales. Hace unos cuantos años, esta fue la primera detección de ondas gravitacionales, es el amalgamiento, cómo se amalgaman, cómo se juntan dos agujeros negros, en este caso fueron de 29 y 36 masas solares. ¿Ok? Estas son las observaciones que se tuvieron de ellos con dos detectores en Estados Unidos, el arreglo que se llama LIGO, que están en Livingston y en Hanford. Entonces, bueno, ahí están y concuerdan perfectamente con la teoría de relatividad de Einstein. El punto es que tienen un sistema audible, uno les puede poner audio a estas cosas, y bueno, es muy rápido ese audio. Ahí está. ¿Oyeron el pshu, pshu? Ese es el momento que ¡pum! Se juntan los dos agujeros negros y producen uno solo. En esta semana ya no les puse imágenes ni nada, solamente nada más ya para decirles. En esta semana se detectó el amalgamiento otra vez de dos agujeros negros que produjeron ondas gravitacionales. Estas ondas que viajan en la estructura curva del espacio, ¿ok? Van viajando y uno las puede detectar, simplemente producen oscilaciones en el espacio. Y bueno, si yo pusiera un palo, por ejemplo, en el espacio, pues el palo reacciona a esas ondulaciones, ¿no? Esa es la idea que está muy detrás de todos estos detectores de ondas gravitacionales. Pero esta semana se detectó este amalgamiento y una de las masas que se infiere de los agujeros es muy, muy grande. Es tan grande que no la podemos concebir como que pueda estar en nuestra galaxia, o sea, que pueda venir de un sistema estelar que se haya formado. Hay muchas especulaciones al respecto, pero la que más me gusta a mí pensar es que a lo mejor uno de estos objetos es un agujero negro
primordial. Entonces, a lo mejor es la primera detección de un agujero negro primordial que hemos hecho y bueno, pues sería maravilloso que eso ocurriera. Con eso acabo. Muchas gracias y gracias por el tiempo de espera. Gracias. No sé si hay preguntas, pues me vas diciendo tú, Eric, por favor. Sí, bueno, antes que nada, pues sí me gustaría volverle a agradecer por su tiempo. Fue una plática muy interesante, la verdad. Bueno, personalmente había cosas que no sabía, había escuchado por ahí, pero de la manera que usted lo explicó, nadie, ¿no? Sí tenemos un buen de preguntas, la verdad. Hay muchas preguntas. Se las voy comentando y usted las va respondiendo, doctor. ¿Cómo ve? Sí, claro. Sí, sí. Perfecto. La primera pregunta es de Daniela RC. Nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un cuásar y un agujero negro? Bueno, un cuásar a ver, déjame regresarme a esa imagen que tenía. Claro que sí. Un cuásar tiene a un agujero negro dentro. Aquí está. Esto es un cuásar, nada más, no está aquí puesto, es demasiada información la que hay, pero un cuásar es, cuando yo veo a estos jets en esta dirección le llamo blazar, pero si lo veo en un ángulo interno, aquí imagínate que es un cono, y lo veo hacia adentro, si está dispuesto así en el plano del cielo, si yo lo veo en esta dirección, más o menos son 30 grados, ¿ok? Lo denomino un cuásar. Y si lo veo así como está en el diagrama, ¿ok? En esa dirección, lo llamo una radiogalaxia. Entonces, radiogalaxias, blazares y cuasares son el mismo objeto, solamente lo estoy viendo en diversos ángulos. Y obviamente los tres de ellos tienen un agujero negro supermasivo en el centro. Entonces, cuasar, blazar y radiogalaxia es exactamente lo mismo, solamente estoy viendo el mismo objeto en diversos ángulos. Suena raro, ¿no? Y diría uno, pues, ¿por qué los astrónomos usaron esos tres nombres? Porque no es fácil. Al principio ves cosas y empiezas a clasificarlos de manera distinta. Después de muchos años, décadas de observaciones, te das cuenta que empieza a haber semejanzas entre unos y otros y empiezas a decir, ok, hay un modelo más grande en el cual cuasares, blazares y radiogalaxias son exactamente lo mismo. Nada más estaba viendo a diversos objetos en diversos ángulos. Okay, muchas gracias por la respuesta, doctor. También nos pregunta Abe Alonso Villeta, ¿qué tan lejos estamos sobre una teoría cuántica de gravedad? No lo sabemos, probablemente excesivamente lejos. O sea, las propuestas que tenemos, una se llama teoría de cuerdas y la otra se llama teoría cuántica del... es que no sé la palabra, loop quantum gravity, perdón por el inglés, no sé cómo se traduzca al español, pero ninguna de ellas ha tenido éxito fuerte para explicar bien las cosas. O sea, tienen limitaciones y se enredan, entre ellas hay incoherencias a veces. No sabemos, podemos estar muy lejos, a lo mejor estamos muy cerca, realmente no tenemos idea. Ok, muy bien. Varias personas nos han preguntado sobre los agujeros negros primordiales. Nat nos pregunta qué son los agujeros negros primordiales y Alejandro también nos pregunta que cómo se forman esos agujeros negros y también pregunta que si se acretaron por otro proceso distinto a la muerte de una estrella. Sí, sí, son totalmente diferentes. O sea, imagínense el universo en sus primeras etapas de formación, ¿ok? Imagínense todo ese universo que vemos ahorita cuando estaba del tamaño del cuarto donde están ahí ahorita viendo esta plática, ¿ok? Vamos a pensarlo así. Ok, es un universo muy diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Pero el universo se ha ido expandiendo desde una cosita de nada. Entonces, bueno, llega un momento en el cual, bueno, aparte hay ciertas irregularidades, digámoslo así, grumos de densidad que deja la materia. Eso lo podemos ver en observaciones de la radiación cósmica de microondas, por ejemplo. Si no, no tendríamos galaxias. O sea, tiene que haber irregularidades, grumitos en ese pastel primordial, en esa masa primordial que tenemos. La idea aquí es que esos grumos eventualmente, pues bueno, empiecen a crecer y a amplificarse. En algún momento, quizás de ese universo muy primigenio, muy temprano,
pues pudieron haber colapsos gravitacionales de grumitos, o sea, de materia, de campos, de energía, ¿ok? Que formaron agujeros negros de diversas masas. Por ejemplo, a lo mejor formas un agujero negro de 10 a la 5 masas, de 10,000, sí, de 10,000 masas solares. Entonces, pues con eso y empieza a pasar el tiempo, empieza a caer más y más, y a lo mejor después formas una galaxia. Y entonces te queda el agujero negro en el centro y la galaxia alrededor. Esa puede ser una idea de por dónde vienen las galaxias. No lo sabemos bien a bien, como digo, o sea, no sabemos. No sabemos siquiera si existen esos agujeros negros primordiales. Apenas empezamos a ver un agujero negro que no cuadra con nada de lo que conocíamos, ¿no? Y entonces empieza uno a decir, bueno, ¿y entonces qué será? Y hay otras opciones. Les dije una que me parece la más interesante de todas, ¿no? Porque siempre ha quedado la duda de, ¿y dónde habrá agujeros negros primordiales? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor están en el núcleo de las galaxias, a lo mejor hay varios por ahí y no sabemos. Bueno, pero esos los creó el universo en sus primeros momentos de existencia. ¿Ok? Sus primeros minutos, el universo empezó quizás a hacer esos agujeros negros. De hecho, sería un poco raro que no existieran, a final de cuentas. Esa sería, bueno, obviamente, nada, pero nada que ver con cómo se forma un agujero negro estelar. Nada. Ok, muy bien. Ahora nos pregunta María Gorstiola. ¿Cuántos agujeros negros supermasivos se han observado o se saben que existen? Wow. A ver, la respuesta buena, no sé el número de cuasares que hay, pero por ejemplo, blazares o núcleos activos de galaxias, pero para ponerlo así más precisos, son varias decenas de miles, probablemente 100,000, algo así. Ok, no tengo el número bien puesto ahí, pero es muy probable que haya un agujero negro en el núcleo de todas las galaxias que hay. Y conocemos ya pues del orden de 1,000,000 de galaxias, por ponerlo Y, así y sencillamente. ahorita que platicó sobre el agujero negro que hay en el posible agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia, Alan Corona nos pregunta, ¿por qué los astrónomos decidieron observar el agujero negro supermasivo de M87 y no el del centro de la Vía Láctea? En el centro de nuestra galaxia está bastante oscurecido, o sea, no se deja bien. Observar el centro de la galaxia, pues véanlo, es así como la espiral que tengo aquí, más o menos de Debian, ¿no? De la galaxia, ¿no? O sea, aquí está una galaxia, digámoslo así, muy abstracta, pero pues nosotros estamos como por aquí, en este puntito que está aquí, que estoy aquí poniendo, en ese puntito, y el centro está acá, ¿no? Y pues aquí hay mucho desorden, muchas cosas pasando y demás. No es tan claro ver el centro de nuestra galaxia, no se deja. Sí se intentó, pero no se deja. Es bastante opaco, hay bastantes cosas. Curiosamente, el DM87 se ve pues bastante bien. Pues es que estamos resolviendo una región, pues piénselo de 5 veces el tamaño de nuestro sistema solar, 10 veces, ¿no? Okay, Es nada, ¿no? O sea, es una región muy pequeñita para poder verla. okay. Ahora Gustavo Carrillo nos pregunta, si medimos algunas propiedades de un agujero negro, ¿podríamos obtener alguna información de las propiedades de la estrella de la que provenía? ¿Cómo cuáles? Bueno, ahí más bien depende si tiene una pareja, ¿no? O sea, si tiene una pareja, ahí sí puede uno empezar a decir cosas, ¿no? Pero si el agujero negro está solito, a ver, los agujeros negros que vemos en nuestra galaxia en general están en pares, los vemos en binarias de rayos X. Eso se los puse y está en este esquemita, ¿no? En este esquemita les dije, los que están en nuestra galaxia, estos microblazares o microcuasares, están siempre en parejas, ¿no? Aquí nos habla de un sistema binario y se llaman binarias de rayos X porque las vemos en rayos X. ¿Ok? Entonces, ahí sí nos puede decir, lo que nos está diciendo es, pues evolucionó mucho más rápido este sistema y podemos más o menos inferir edades un poquito viendo la estrella compañera, ¿no? Los dos debieron de haberse originado en el mismo tiempo, entonces podemos saber la edad que tiene tanto esta estrella como su agujero negro acompañante, ¿no? O sea, vienen los dos. Agujeros negros solos no vemos más que en el centro de las galaxias, ¿no? Pero
pues ahí no podemos saber muchísimo. O sea, sabemos la edad de las galaxias y eso es medio aproximado, ¿no? De repente nos sorprendemos porque sale una galaxia que es mucho más joven en el universo que debería de existir y decimos, no sabemos qué está pasando ni demás, ¿no? Pero sí hay algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, cuando el universo tenía un tamaño de un tercio, aproximado de un tercio de lo que lo tiene ahorita, eso hace un montonal de tiempo, la actividad nuclear, o sea, el número de cuasares, por ponerlo muy sencillo, que veíamos, el número de núcleos activos de galaxias que vemos, estaba en el máximo. O sea, como que hubo una etapa en cosmología, en el universo, que se formaron galaxias todas y en la mayor parte de ellas, o sea, el máximo estadístico, dijo que yo voy a hacer, yo voy a tener actividad nuclear, voy a hacer un núcleo activo de galaxias, voy a sacar mi jet, voy a hacer todo eso, ¿no? Hoy en día, en nuestra época presente, volteamos alrededor en las galaxias cercanas a nosotros y no vemos, no hay galaxia, no hay actividad nuclear. O sea, esta actividad en el núcleo, por eso se le llama actividad nuclear, la actividad en el núcleo de las galaxias, resulta que era muy, muy importante, el máximo de todos estuvo en esa época del universo, ¿no? Entonces, pues nos está hablando de que algo pasó muy importante en esa época, ¿no? Nos está hablando también de que pues, eso nos dice algo sobre la conexión que tiene pues, el objeto central, que es un agujero negro supermasivo, la formación de la galaxia, cómo está acretando el gas hacia el núcleo. Eso es todo lo que más o menos podemos decir, o lo que nos dicen estos agujeros negros solitos asociados a estos núcleos activos de galaxias. Muy bien, y ya las últimas dos preguntas, doctor, para ya no Sí, entretener tanto su tiempo. Nos pregunta sí, Alan sí. Corona, ¿qué es el horizonte de Cauchy? ¿Se sabe qué pasaría si atravesáramos esa región? No, bueno, ahí es nada más para no voy a entrar ahí en detalle. Ahí nada más es para, se le llama superficie de Cauchy y es solamente donde eso tiene que ver con las soluciones que uno pone para poder evolucionar el sistema y eventualmente irlo analizando tiempo por tiempo, por ponerlo. Tiene que ser algo, una cosa muy matemática, donde uno dice, ok, si yo empiezo ahorita, ¿cómo está a mi alrededor? ¿Qué propiedades tengo y demás? Y entonces puedo hacer una evolución del sistema. Nada más es para ponerlo, pero no tiene otra cosa que ver, es nada más esta superficie de Cauchy, es para dar condiciones iniciales, y es que la persona que preguntó es un físico o un matemático, son las condiciones iniciales y de frontera que se le tienen que dar al sistema para poder hacer una evolución numérica y una evolución para encontrar las soluciones del problema, para saber que el problema está bien puesto, como se dice en ecuaciones diferenciales, porque uno podría decir, o si uno no puede formular bien ese problema de Cauchy, el sistema no está bien puesto y entonces hay algo mal. Pueden que estén mal las ecuaciones que describen al sistema, o puede que uno esté haciendo las cosas mal y se va uno por caminos erróneos a la hora de encontrar las soluciones. Okay, muy bien. Y pues antes de mencionar la última pregunta, tiene muchos comentarios de que muchísimas gracias por la plática, que estuvo muy interesante. Alejandro Pérez, Diana Laura, Lisbeth Borja, Maximus Crown, lo felicitan muchísimo y que les pareció muy entretenido. Y Concepción Hernández Batalla nos pregunta, qué se está estudiando en México sobre agujeros negros? Híjole, pues les dije, o sea, trabajamos mucho en núcleos activos de galaxias, hacemos simulaciones numéricas de agujeros negros, les puse los de eclipses también que estamos haciendo, simulaciones de jets también se hacen. México tiene una parte pequeña, pero la tiene para observacional con respecto a los agujeros negros perdón, con respecto a los discos de acreción, como esta imagen que les puse acá, la penúltima imagen. Aquí no les puse, pero bueno, México también contribuyó tantito con el telescopio que tenemos en la Sierra Negra en Puebla, ¿okay? El telescopio del INAOE.
del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Entonces, bueno, pues ahí por bastantes caminos estamos metidos. Este telescopio está metido en una cosa, en todo este arreglo que se le llama el telescopio del horizonte de eventos. Y bueno, pues seguimos en camino, ¿no? O sea, tanto por la parte observacional, aquí está esto de eclipses, ok, esta es una parte observacional o experimental mezclada con la parte numérica, de simulaciones numéricas. Entonces, pues por varios caminos hay diversos grupos, nosotros mismos estamos trabajando para hacer todo esto. Ok, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctor Sergio Mendoza. Agradecemos muchísimo su tiempo, muchísimos buenos comentarios y agradecimientos en la transmisión. Tuvo muchas vistas, y gracias por aceptar más que nada la invitación e inaugurar este ciclo de conferencias que, como mencioné al inicio, se van a llevar a cabo cada viernes a las 5 de la tarde. Entonces, estén pendientes de todas nuestras redes sociales, estaremos subiendo todo el contenido y toda la información necesaria para que no se pierdan de nada, absolutamente nada. Y muchísimas gracias, doctor Mendoza, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Hasta Nos luego. vemos a todos, muchas gracias.